Bendiciones y saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en YouTube alrededor del mundo, nuestros amigos, amigas en Cristo y también muy especialmente a la iglesia Calvary Chapel de Homestead. Amén. Hoy estamos en otra edición de Pastor José, Pequeñas Joyas Escriturales. Amén. Son devocionales cortos que nos van a ayudar a entender ciertos principios en las Escrituras. Amén. El tema de hoy es ¿cuál es nuestro legado? ¿Cuál es nuestro legado? Muchas veces hemos escuchado el término voy a pasar la posta, amén, voy a pasar la antorcha, y todos estos términos vienen de las Olimpiadas. ¿Quién no ha visto una carrera de relevos? E incluso en muchas escuelas y universidades como educación física hacíamos carrera de relevo, cuando íbamos corriendo y llegamos, el otro estaba esperando, le pasamos la posta y seguía la carrera. También en las Olimpiadas se ve pasar la antorcha. Viene un atleta muy importante y enciende la antorcha o le pasaba la antorcha al atleta nuevo. Y eso tiene un simbolismo. Cuando vemos el término, vamos a ponernos los ojos un momento. Cuando vemos el simbolismo en la frase pasar la posta, o sea, pasar la posta connota un cambio de liderazgo. Al igual que en una carrera de relevos, el liderazgo compartido entre el que pasa la posta y el que la recibe. Eso infunde confianza en el equipo. Amén. En otras palabras, si alguien pasa la posta a otra persona, le pasa la responsabilidad de algo a esa persona. Y si alguien toma la posta, asume la responsabilidad de algo. Amén. En esta generación que vivimos, en esta generación, es difícil, hay mucho egoísmo. A menudo vemos que no se lleva a cabo ningún tipo de tutoría, ningún tipo de discipulado o de instrucción, no solo en el hogar ni en el trabajo, sino también en la iglesia moderna. Vemos muchos líderes egoístas perpetuando y monopolizando sus posiciones y no pasando la posta, no pasando la antorcha, ni compartiendo las responsabilidades dentro de la iglesia. Amén. A veces las personas se comportan como los políticos, amén, que no quieren soltar, no quieren compartir la posición o el foco de la atención. Gracias a Dios, la actitud de Jesús cuando caminó a esta tierra, cuando hizo su ministerio, fue completamente diferente. Afortunadamente, también los apóstoles siguieron los pasos del Maestro. Uno de los grandes ejemplos es como Pablo invirtió en Timoteo. Vamos a leer algunas escrituras que nos mostrarán cómo Jesús no fue egoísta. Jesús no solo le dio la autoridad a los apóstoles, sino que los envió a hacer sus obras. Mateo 10, capítulo 10, versículo 1, nos dice lo siguiente. Vamos a prestar atención a cada palabra. Cada palabra es importante. Amén. Y llamando a sus 12 discípulos, le dio potestad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos que Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Los llama a los 12 discípulos. Vengan acá que les voy a dar autoridad. Y les dio potestad sobre espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¡Wow! ¡Qué asombroso! ¡Qué generosidad de nuestro Señor Jesús de dar ese tipo de autoridad, de dar ese tipo de dones espirituales a sus discípulos! Amén. Vamos a leer también el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 1, y dice, y después de estas cosas, designó el Señor otros 70. O sea que muchas veces ignoramos este versículo en Lucas capítulo 10,
Y nos damos cuenta que aparte de los 12, el Señor designó otros 70 apóstoles, otros 70 discípulos para ir a hacer su obra. Vamos a leerlo de vuelta. Lucas capítulo 10, versículo 1. Y después de estas cosas designó el Señor otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a cada ciudad y lugar donde él había de venir. Entonces les dijo, la mies, la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Wow. Vemos que el Señor designó otros 70 y los envió delante de él. Amén, para que fueran abriendo el camino. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Y lo más bonito es que los dejó actuar. Vemos que anteriormente les dio potestad a los discípulos a hacer ciertas cosas, pero primero les enseñó cómo fue hecho. Vemos que Jesús hizo milagros, echó fuera demonios, sanó enfermos, hizo el agua al vino, caminó sobre las aguas. Todas estas cosas los discípulos las vieron. Lo bueno es que después Jesús les da la autoridad para que ellos hagan lo mismo. Qué gran bendición, qué gran privilegio, amén. Quizás diga, y mucha gente lo dice así, porque yo en un momento de mi vida pensé así, bueno, solo eso se aplica a esos tiempos de antes. Además, solo Jesús puede hacer eso. No, eso no es así. Hay muchos casos en la Biblia de discipulado, de mentoría, de personas que han invertido en la vida de otras personas. Amén. Lamentablemente, eso es lo que nos han enseñado por generaciones, nos han lavado el cerebro de que la actitud debe ser completamente egoísta, no mentorear a nadie, no instruir a nadie, no discipular a nadie, y una persona siempre a cargo de todo. Amén. Pero uno de los mandamientos del Señor aclara este dilema. Es una comisión que el Señor dejó, no es una sugerencia. Y vemos de la manera que Jesús actúa cuando nos da esta comisión, completamente diferente a cómo nos movemos en esta sociedad. Amén. Por eso siempre, a veces vemos la actitud de nuestro Señor, vemos la actitud de sus discípulos. ¿Cómo es posible, no? Al final del día se cumple lo que dice las Escrituras, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a escuchar con atención cada palabra. Amén. Y Jesús vino a ellos y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en el 19 dice, y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sorprende que los discípulos se convirtieran en grandes líderes, porque Jesús es el líder por excelencia, es el mejor maestro, el mejor instructor, el mejor amigo. Él es nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque primero dice, y pues y hacer discípulos de todas las naciones, no algunas naciones, no, aquí no hay naciones, no hay acepción de naciones para eso. Tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Y vemos una vez más que el Señor lideró, por ejemplo. Él hizo discípulos primero. Él enseñó a los discípulos a ser buenos líderes, a liderar, por ejemplo. Y después le da instrucciones para que ellos vayan y hagan lo mismo que él hizo. Hizo discípulos. Amén. Entonces, se convirtieron en grandes líderes los discípulos de Jesús, apóstoles, los enviados. Y podemos ver los frutos en la vida de los discípulos, de los apóstoles. Ellos no eran exactamente como Jesús, todos tenían sus personalidades diferentes, todos enseñaban diferente, todos usaban diferentes tipos de maneras de expresarse, porque al final del día el Señor usa a las personas como son, usa sus diferentes tipos de personalidades para alcanzar a diferentes tipos de personas.
pero seguro que eran imitadores de Jesús, dispuestos a seguir sus pasos, y todas las cosas buenas que Jesús les enseñó al final se le pegaron a ellos. Amén. Se contagiaron de Jesús. Eso debería hacernos reflexionar. ¿Qué clase de líderes somos en casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Estamos mentorando a alguien? ¿Estamos ayudando a alguien? ¿Estamos guiando a alguien? ¿Estamos instruyendo a alguien? ¿Cuál va a ser nuestro legado al final del día? ¿Cuál va a ser nuestro legado? Amén. Leamos la definición de legado. Dice así en el diccionario, ¿no? Una donación testamentaria, especialmente de dinero u otros bienes personales. 2. Algo transmitido, recibido de un antepasado o predecesor del pasado. Vamos a leer ejemplos de legado. Amén. Nos dejó un legado de $1 millón. Dejó a sus hijos un legado de amor y respeto. La guerra dejó un legado de dolor y sufrimiento. Su legado artístico perdura a través de sus hijos. Después de leer el significado de la palabra legado, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos dejando atrás? Piensa por un segundo, si este fuera, hermano, hermana, el último día de tu vida en la tierra, ¿cuál sería tu legado? Vamos a leer algunas escrituras relacionadas con el discipulado y los legados. Amén. Primero vamos a leer acerca de Elías y Eliseo. Amén. Elías y Eliseo. Mentor y discípulo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Y Elías tomó su manto y lo envolvió y golpeó las aguas y se dividieron de aquí para allá, de modo que los dos pasaron en tierra seca. Y aconteció que cuando hubieran pasado, Elías dijo a Eliseo: pregunta, ¿qué he de hacer por ti antes que sea quitado de ti? Y Eliseo dijo: ruégote que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Vemos que Eliseo no era vergonzoso, sino que dijo: pide. Y él pidió una doble porción de tu espíritu. Y vemos que Elías contesta y dice ahí la palabra. Y él dijo: cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando soy quitado de ti, así te será. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos todavía iban y hablaban, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que los separó ambos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y vio esto Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente a caballo. Perdón. Y no les dio más, tomando sus vestidos los rasgó en 2 pedazos. Tomó también el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se había caído de él, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, Dios de Elías? Y cuando también golpeó las aguas, se dividieron aquí y allá, y Eliseo se acercó. Podemos ver que la unción fue pasada a Eliseo. No solo la unción, sino que Eliseo aprendió a usar el manto. ¿Pero a quién vio? ¿De quién aprendió? De Elías. Y Elías lo hizo delante de él, agarró el manto y golpeó las aguas. Elías pudo haber actuado de una manera completamente egoísta si hubiera actuado de acuerdo a las actitudes de la sociedad en que vivimos. Quizás Elías hubiera dicho: mis dones van a perecer conmigo, o mis dones se irán conmigo. Pero ¿qué hizo Elías? Pasó el manto a Eliseo.
pasó la antorcha, pasó la posta. Amén. Ahora vamos a leer acerca de otros dos personajes que los mencioné anteriormente, Pablo y Timoteo, mentor y discípulo. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer de ahí en adelante. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, según el mandamiento de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, mire cómo se expresa Pablo: mi verdadero hijo en la fe, mi verdadero hijo en la fe. ¡Wow! ¡Qué manera, eh! Gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y sigue ahí: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, conforme a la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahí estamos en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Vemos que cómo se expresa otra vez Pablo de Timoteo. Amén. En un saludo tan sencillo, él expresa cómo se siente acerca de Timoteo. Vamos a leerlo ahí de vuelta. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, conforme a la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, mi hijo amado. Wow, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que, mire la manera que se expresa Pablo acerca de Timoteo, su discípulo, su hijo espiritual. En el primer versículo que leímos, él dice: a mi verdadero hijo en la fe lo llama. En el segundo versículo que leímos dice: a Timoteo, mi hijo amado. Wow, qué amoroso, ¿no? Pablo fue el mentor espiritual de Timoteo. Pablo estaba invirtiendo en la vida de Timoteo. Las cartas de Timoteo son un testimonio del discipulado, el aliento, el amor de Pablo sobre Timoteo. Amén. Podemos sentir el amor y la ternura en este sencillo saludo: a Timoteo, mi hijo amado, a mi hijo en la fe, mi verdadero hijo en la fe. Wow. Cuando leemos esta frase nos hace reflexionar una y otra vez qué clase de mentores somos, qué clase de padres somos, qué clase de discipulado estamos haciendo en la vida de alguien. Amén. Otro ejemplo que vamos a leer en la serie. ¿Por qué tantos ejemplos? Porque tenemos que ir a la Escritura, y tenemos que ir a la Escritura para aprender de estos hombres de Dios cómo actuar en nuestras vidas diarias. Por algo, nuestro Dios, nuestro Padre, dejó todas estas escrituras ahí para que aprendiéramos de ellas. Amén. Vamos ahora a hablar de Elí y Samuel. Elí y Samuel. Seguro, Elí es el mentor y Samuel el discípulo. Vamos a ver a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice así: y el niño Samuel, era un niño, y el niño Samuel ministraba a Jehová delante de él. Eso significa que el niño Samuel servía al Señor delante de él, y la palabra de Jehová era preciosa en aquellos días, no había visión frecuente. Y aconteció en aquel tiempo que, estando Elí acostado en su lugar, ahora sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, y aún no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel se acostaba a dormir en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, que Jehová llamó a Samuel, y él dijo: aquí estoy. Y corrió hacia Elí y dijo: aquí estoy porque me llamaste. Y él dijo: no llamé, acuéstate de nuevo. Y fue y se acostó. Entonces Jehová llamó otra vez a Samuel, y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy porque me llamaste. Y él respondió: no llamé, hijo, acuéstate de nuevo. Entonces, y Samuel aún no conocía a Jehová, ni aún le había sido revelada palabra de Jehová.
Y Jehová volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy porque me llamaste. Y entendió Elí, se le prendió el bombillo, dijo, Elí, que Jehová había llamado al niño. Entonces Elí dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces Samuel fue, se acostó en su lugar, y vino Jehová y se puso y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Si quieres ser un buen mentor con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con personas que tú conoces, que necesitan en realidad mentorado, necesitan una guianza, no puedes ser egoísta, no puedes ser egoísta. Y también tienes que ser muy paciente, porque si leemos cuántas veces se levanta joven Samuel y va a despertar al viejo Elí, si hubiera sido yo ya le hubiera dado con un palo en la cabeza por despertarme 3 veces. No sé usted, si usted tiene esa paciencia, si usted es tan bonachón o bonachona que si viene alguien lo despierta 3 veces después que usted está profundamente dormido, en los brazos de Morfeo, y viene alguien 3 veces y la misma cosa. Yo creo que algo hubiera volado sobre la cabeza de esa persona. Pero vemos que Elí fue bien paciente, no fue egoísta, porque Elí fácilmente podía haber dicho, Señor, estás llamando a Samuel, pero está dormido como una piedra, úsame a mí. O Señor, ese joven Samuel tiene poco discernimiento espiritual, acá estoy, úsame a mí. Y robarse la bendición que era destinada para Samuel. Pero vemos que Elí escoge en instruir al joven Samuel. Amén. Y le dijo, Samuel, ve, acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén. Acabamos de tocar la punta del témpano de hielo. Solo la puntita del témpano de hielo. O sea que no sabemos, hay muchas más escrituras, muchas maneras de profundizar aún más en la palabra de Dios. El motivo de estos devocionales breves son para hacernos pensar. Amén. Sufrimos del síndrome del hombre que es el show, del hombre que es el centro de la atención, del egocentrista. Estamos siendo egocentristas, queremos ser el centro de la atención, queremos hacer todo nosotros. Hay un gran hay una gran ahí. Estamos pasando la posta. Estamos pasando la antorcha. Estamos pasando toda esa sabiduría que Dios nos ha dado a través de nuestras vidas a alguien más. Estamos guiando, instruyendo, mentorando. Estamos pasando estos dones a alguien más. Pongámonos a pensar eso. Amén. Con eso vamos a cerrar el día de hoy. Y espero, mi oración es que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y seamos los mentores que Dios quiere que seamos. Amén. Esa es mi oración para ustedes, hermanos, hermanas. Nos vemos la próxima ocasión en otra edición de Pastor Jorge, Pequeñas Joyas Escriturales. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.